Todo bien. Muy bien, profe. Bueno, mejor así. Hoy son muy poquititos, ¿saben si es por algo en particular? A ver que no. Habitualmente son más en esta comisión, Ni idea. ¿no? Bueno, a ver. El partido. No lo había pensado. Bueno, ¿alguno pudo leer algo del capítulo 5? No llegué yo, profe. Nada de nada. Y en la práctica, ¿cómo van con Miguel? Miguel es el profe de Eh, ustedes de los viernes. queda la segunda parte del proceso y arrancar con la próxima unidad. Ya están por procesos, capítulo 6? Sí, Bien. falta cerrarlo, o sea, terminarlo, y después vamos a ver si llegamos a la memoria principal, unidad 7. Bueno, perfecto. Chicos, les comparto la ventana, saco mi camarita. Ahí se ve. Sí, sí, clasificación de dosis. Sí. Sí. Bueno, yo no los veo a ustedes, así que cualquier cosa, como siempre, me interrumpen sin ningún problema. Les empiezo a comentar lo que es el capítulo 5. El capítulo 5 desarrolla justamente la parte de clasificación o tipos o especificaciones o características de diferentes tipos de sistemas operativos, ¿sí? Lo hace desde diversos enfoques. Van a ver que en esta clase en particular, así como lo hace el capítulo, gran parte del capítulo y gran parte de la clase va a estar referida a lo que son los sistemas operativos en tiempo real. ¿Por qué? Porque en realidad son sistemas operativos que se utilizan mucho y están muy relacionados a lo que son los sistemas de control. Seguramente yo ya les pregunté, pero no lo recuerdo. Quisiera que me digan si alguno de ustedes es recursante y si no, si alguno de ustedes llegó a cuarto año y está o ha cursado teoría de control. Yo no, profe. Yo tampoco. ¿Ninguno? ¿Alguno sí? No, no, profe. No. Bueno, en cuarto año, ¿sí? Hay una materia que se llama teoría de control y que es una materia que justamente estudia este tipo de sistemas y modelos y comportamientos que están muy relacionados con lo que son los sistemas operativos en tiempo real. Yo hace algunos años que soy docente de esa cátedra y bueno, cuando lleguemos a este tema de los sistemas operativos en tiempo real, van a ver que voy a llevar justamente a muchos ejemplos que se desarrollan en lo que es la introducción de teoría de control. Entonces pregunto si hay algún recursante o alguien que la haya cursado a control para tratar de hacer esto más interactivo, ¿no? Para poder compartir lo que recuerde de, a lo mejor de haber cursado o conmigo o con otro docente. ¿Sí? Bueno, empecemos. Capítulo 5 nos plantea la clasificación, primeramente partiendo de diferentes enfoques. Por ejemplo, nos dice acá que diferencia un sistema operativo de otro la capacidad profesional del usuario, las vistas que presentan los distintos especialistas, la amplitud y el grado de elaboración de las funciones, ¿sí? Eso se refiere más que nada a la evolución. El grado de soportes, actividades de programación. ¿Bien? Fíjense esto, existe un sistema organizado para ejecutar un programa según el resultado de un evento externo. Eso está directamente asociado a los sistemas operativos en tiempo real. ¿Sí? Están sujetos a un evento externo. Por otro lado, nos dice que hay sistemas organizados para manejar grandes lotes de programas con multiprogramación.
esto lo hemos visto, son los sistemas, ¿cómo se llamaban? Los sistemas batch, ¿sí? Eran esos que se agrupaban por similitud de trabajo y facilitaron de alguna manera el origen y el comienzo en lo que era la automatización de los mismos, dando, digamos, de alguna manera por arrancar con la clasificación de los sistemas operativos, ¿sí? Bueno, otro punto a tener en cuenta es el hardware, ¿sí? Y dónde va a ser utilizado. En función del hardware, el apunte remarca la diferencia entre pequeños equipos y grandes equipos. Esto va a estar asociado a cuando lleguemos a multiprogramación. Cuando se habla de básica o avanzada, si bien no hay un punto preciso de inflexión entre cuándo es avanzada y cuándo es básica, pero está asociado en general al hardware que pueden administrar. Por eso se habla de multiprogramación avanzada con respecto a equipos más grandes, multiprogramación básica con respecto a equipos más chiquitos. ¿Se acuerdan que bastante en el capítulo 1 se hacía hincapié en el costo de los equipos? Entonces, con la idea de aprovechar y maximizar su utilización, bueno, acá lo plantea también, ¿no? El tema de equipos más sencillos o equipos más costosos en función del aprovechamiento de los mismos. Y por último nos pone que el deseo de usar intensamente un gran equipo hará que el sistema operativo sea de propósito general o multipropósito. Otra manera de clasificarlos puede ser en base a la interacción que pueda tener con el usuario. Por ejemplo, tenemos sistemas conversacionales, ¿sí? Sistemas en tiempo real, sistemas de procesamiento en lotes, sistemas batch. ¿Bien? Conversacionales, tiempo real, sistemas batch. Otra característica, bueno, puede ser, desde el punto de vista de la programación, podemos encontrar PCs o computadores personales y también sistemas de consultas. Otra función o característica sería la relación que hay, esto lo dije antes, entre el tamaño del equipo y la complejidad para administrar esas funciones. Bien, acá lo dice la diapositiva, pero se los mencioné antes yo. Multiprogramación básica, un hardware más chiquito, que no es tan avanzado como para ser explotado de acuerdo a técnicas avanzadas de administración. Pero, de alguna manera, en resumen, el bosquejo, digamos, de lo que hace al capítulo en cuanto a la clasificación es la que están viendo ahora en la pantalla. ¿Sí? Tiempo real, procesamiento en lotes. Dentro de esos procesamientos en lotes tenemos serie simple, que van a ver que lo vamos a bifurcar en FMS y BCI Job. Multiprogramación básica, multiprogramación avanzada, todo eso conforma al procesamiento por lotes. Aparece, por supuesto, ahí la multiprogramación como eje para cambiar la generación inclusive de un sistema operativo a otro. Luego tiempo compartido, multipropósito, y vamos a hablar también de distribuidos, transaccionales. ¿Bien? Bueno, el apunte plantea un cuadrito comparativo, donde en este cuadro lo que nos dice es, de acuerdo al tipo de acceso, si es online o acceso batch, y al tamaño del equipo, si es equipo chico, equipo grande, cómo se maneja en función de la tarea. ¿Sí? Una cuestión de matriz de relación, ¿no? Es decir, para base de datos, cuál se aplica, para computadoras personales, cuál se aplica, un sistema en tiempo real, a ver, ¿qué tiene? Funciona para máquina pequeña, máquina grande, y el acceso online no es batch, ¿sí? Es bastante sencillo de entender. Bueno, vamos a comenzar por los sistemas en tiempo real, en donde yo me anticipé a decirles que se utilizan muchísimo en lo relacionado a lo que son los sistemas de control. Entonces, tratando de que esto sea algo interactivo y que podamos compartir ejemplos y experiencias, les pregunto a ustedes qué les parece, cómo podríamos definir, qué se entiende por un sistema de control. Manipulación de algún tipo de sensor o
que te permita acceso a automatismos. Muy bien, muy bueno. ¿Qué otra opinión? No se me ocurre otro. ¿A los demás? Automatismo y control, perdón, automatismo Está muy bien pensarlo Ah, desde lo que es la automatización, ¿no? Hoy lo tenemos cada vez más cotidiano en nuestro día a día. Aparte van a ver, cuando nos metamos un poco en este tema, que los interactuamos todo PLC el pueden tiempo. ser, algo por el estilo. Por supuesto, por supuesto. Y es más, pensaba, ¿no? Interactuamos todo el tiempo y cada vez más procesos que antes eran manuales, hoy ya incluyen sistemas de control por cuestiones de seguridad y podemos empezar a nombrar sistemas en los vehículos, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar identificando cuáles son los elementos que uno encuentra en un sistema de control, ¿sí? Y una definición como para tratar de que veamos y entendamos algunos ejemplos, ubicando esos elementos que yo les menciono. Supongamos que tenemos un ambiente, ¿sí? Un ambiente con una temperatura controlada, ¿sí? O sea, una temperatura que queríamos, está el ambiente a esa temperatura y por alguna razón, una perturbación, algo me saca de esa temperatura deseada. ¿Sí? No sé, se abre. A ver, vamos a un ejemplo más tangible. ¿Se acuerdan o conocieron el Zoom de la facultad? Sí, en el ingreso. Bien, es ese salón que está ahí cruzando el patio. Bueno, en una noche fría o tarde fría como la de hoy, supongamos que estamos adentro del Zoom con 24 grados. ¿Sí? Una temperatura agradable. Nos morimos igual. Bueno, pero, supongamos para el ejemplo mío, de que entra el bedel, abre la puerta para tomarle asistencia a ustedes y a mí. ¿Qué va a pasar en esta tarde tan fría? Menos gente. Sí, por el partido, ¿no? No, a nivel de la temperatura, ¿qué va a pasar? Y si hay personas dentro del lugar, va a aumentar la temperatura. Claro, pero pensemos en este Si evento que deja la puerta son, abierta va a bajar claro, a eso Claro. iba yo. y le Si van a entra gritar un alguien, poco. si entra alguien, abre la puerta, de alguna manera esa temperatura va a bajar, ¿bien? ¿Y cuál va a ser la acción correctiva del aparato? Y aumentar la potencia del sistema de calefacción Muy bien, para compensar. ¿sí? Exacto, muy bien, tal cual. Entonces, podemos pensar que tratando de identificar elementos tenemos una variable de entrada o un valor deseado, ¿sí? Una salida y una acción correctiva. ¿Sí? En este caso, tal cual lo dijiste vos, cuando se detecta que la temperatura bajó por sobre la temperatura que se buscaba o la deseada, la acción correctiva es tirar flujo de aire caliente como para que vuelva a llegar lo más pronto posible a la temperatura deseada nuevamente. ¿Bien? A ver, por ejemplo, ustedes ya mayores de edad, todos manejan, tienen carnet de conducir y manejan. ¿Sí? Sí. Bien, ¿alguno podría explicar y compartir con los compañeros, por si no lo ha hecho o no maneja o no conoce, cómo funciona la velocidad crucero de sus autos? Ojalá tuviera velocidad Si crucero. tuviese velocidad crucero, Sé que el Agile a partir del Bueno, 2014 traía incluida la velocidad crucero. ojo que a mí también me gustaría tener ese vehículo con el crucero ese adaptativo. No lo tengo, pero también podría describir cómo funciona. ¿Sí? el que Es genial. conozco, Depende si tenés el comando o no, podés acelerar y desacelerar la velocidad a través de un botón.
Claro. Eso es correcto, pero bueno, No, no solo eso, sino que cuando vos interactúas con el freno o el acelerador, se desengancha el Sí, crucero. también. eso que dicen también es correcto, pero para el que no conozca la velocidad crucero, ¿cuál sería Y lo fundamental es que estancás la velocidad en un tiempo exacto en una y va a velocidad esa exacta? velocidad. En una velocidad. Ajá. La mantiene Bien, constante. Ajá, la mantiene constante, es genial. claro. Básicamente es lo que dijeron ustedes. Uno setea de antemano una velocidad deseada, ¿sí? En los sistemas de control, como vamos a ver más adelante, o ustedes van a ver en el apunte, se modelan mediante un diagrama de control y dentro de ese diagrama tenemos diferentes partes. Una de esas partes es la variable de entrada, ¿sí? Esa velocidad deseada, variable deseada de entrada. En control se le llama set point, ¿sí? Variable de referencia, valor deseado. ¿Qué serían esos? No sé, la velocidad que uno quiere. Supongamos que yo quiero ir a 100 kilómetros por hora. O sea, seteo el auto que vaya a 100 kilómetros por hora. ¿Bien? Supongamos que el auto va a esa velocidad de manera constante y continua, y en mi camino, o en nuestro camino, nos encontramos con una pendiente descendente. ¿Qué va a pasar por una cuestión física? Bueno, naturalmente va a aumentar la aceleración del automóvil, por ende su velocidad. Sí, correcto. Cuando el sistemita de control detecte que estaba fijado para que vaya a 100 kilómetros por hora y se encuentra que está yendo, no sé, a 105, 110, ¿sí? ¿Cuál va a ser la acción correctiva del equipo? Y Frenar. frenará el auto. Si él es ¿Cómo? suficientemente moderno en el control de crucero, te frena. Sí. Hay otro. Desacelera más que frenar. ¿Cómo? Que desacelera más que frenar. No, pero Y si deja estás en que- pendiente no controlas la Bueno, aceleración. ahí sí. Baja las manos. Pero como es, sí, te lo va frenando. Bien, lo desacelera, lo frena, como lo querramos decir, de manera tal de que lo lleve nuevamente al valor deseado, ¿sí? Fíjense que ya podemos identificar tres cosas. Por un lado, el valor deseado. Por otro lado, la salida. ¿Sí? La salida sería la velocidad actual, ¿sí? La que en ese momento en particular detecta que ha cambiado o que es diferente o que al medirla es diferente a la deseada, y en función de eso genera la acción correctiva. Como dicen ustedes, en este caso, desacelerar. ¿Bien? ¿Qué pasaría si el ejemplo lo planteo al revés? El auto va a 100 kilómetros por hora y nos encontramos con una pendiente ascendente. Y tendría que acelerar el automóvil para mantener la misma velocidad. A ver, por defecto, por una cuestión física, el auto se empieza a desacelerar y la acción correctiva va a ser acelerarlo para llevarlo nuevamente a la velocidad deseada. ¿Bien? En ese caso, ¿qué les parece a ustedes? ¿El control es automático o es manual? Y con velocidad crucero sería automático. El ejemplo de la velocidad crucero sería automático. Bien, existen sistemas dentro de lo que es el estudio de teoría de control que suelen estar asociados al tiempo, ¿sí? Al transcurso del tiempo. Uno de los ejemplos que plantean algunas bibliografías es el de la tostada de pan, ¿sí? Hacer una tostada de pan, un pan tostado, ¿podemos tomarlo como un sistema de control? ¿Cómo? Tratar de hacer, o sea, intentar hacer un pan tostado. El ejemplo de el uso de una tostadora de pan. ¿Podríamos considerarlo un sistema de control? ¿Cómo, profe, podría repetir la pregunta? No, porque es un temporizador. Más que controlador. Pasa que también, sí, no sé. Bueno, Porque en el ejemplo de la velocidad crucero tenías un valor
inicial y el control era mantener eso. Es La correcto. tostadora tenés 5 segundos, ponele y salta. Es correcto, es tal cual. Podemos pensar también, bueno, voy a dar varios ejemplos, ¿no? Pero podríamos decir que la tostadora no es un sistema de control porque lo rige el tiempo, ¿sí? Y si pensáramos en las luces de un semáforo, el cambio de luces, ¿tampoco es un sistema de control? Sí, es un sistema de control. Sí, pero estamos en la misma por el hecho de que ustedes me dicen que no, que lo rige el tiempo, y es correcto. Lo que pasa es que el temporizador no sería una forma de control. La luz roja tiene que estar tantos segundos, la luz amarilla tantos segundos, o minutos, lo que sea, ¿no? La luz verde tantos minutos. Eso lo rige el tiempo, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Y por qué? El ejemplo de la tostadora no y el del semáforo sí. Creo que uno naturalmente, no sé, asume que hay un circuito, hay un sistema que está programado, algo así, entonces... Yo creo que sí, los dos deberían ser casos de control, porque pasado determinado tiempo accionan ciertos elementos o ciertas funcionalidades que son llevadas a cabo a través de un temporizador, por ejemplo. Entonces Exacto. sí sería. Y por ejemplo, ¿por qué pensar o descartar el hecho de que no lo sea? Imagínense, vayamos si quieren al ejemplo del semáforo. Imaginemos que tenemos luces rojas durante 6 horas seguidas. Y podríamos decir que está descontrolado el proceso, ¿o no? O Sí. peor, 2 luces verdes simultáneas. ¿Sí? El tiempo que ustedes quieran. Podríamos decir que está descontrolado. ¿Sí? El caso de la tostadora, del pan tostado, podemos tomarlo como un ejemplo de un sistema de control. Y en ese caso, ¿cuál les parece a ustedes que sería la variable de entrada? ¿O el valor deseado, o set point, el valor buscado? El set point sería la cantidad de segundos totales hasta que sea 0. Digamos, lo pienso desde el temporizador yo. Claro, lo estás pensando del temporizador y en realidad el temporizador o la ruedita que uno pone, o si lo tomáramos, ponerle como el Es caso una cuestión de corriente, ¿eh? Claro, pero ojo, siempre cuesta tratar de limitar la variable de estudio y a qué nos referimos, ¿no? Porque lo mismo sería para calentar algo en un horno microondas. Lo tomamos de acuerdo a cuánto tiempo quiero o cuál es el objetivo de que descongele o caliente lo que estoy, el líquido que estoy colocando. ¿Sí? Entonces, vayamos de nuevo al ejemplo de la tostadora. ¿Qué variable de entrada podría identificar? No pensándolo desde el tiempo. Corriente. Tampoco. El pan blando. Claro, a ver, creo que el objetivo, ¿no? Lo que uno desea cuando se decide a tostar un pan es, en definitiva... ¿Cuán tostado lo querés? Exacto, tal cual. Tal cual. Ahora, ¿cuál sería, después de que, como dicen ustedes, de tanto tiempo la salida, o sea, la tostadita que sale, ¿cuál sería la salida? La tostada. Por supuesto. ¿Y con qué situaciones me podría encontrar? ¿Sale la tostada? O está perfecta, o no se tostó lo suficiente, o se quemó. O se carbonizó. Perfecto. A ver, está perfecta. Podemos decir que la salida coincide con el valor deseado. ¿Sí? Eso es bueno porque el error en ese caso es 0. ¿Bien? Otra alternativa es no está lo suficientemente tostada. En ese caso, la acción correctiva, ¿cuál sería? Volverlo a poner, pero le controlas el tiempo. Muy bien. Un ratito más, claro. Y la otra situación que plantearon ustedes era que salga carbonizada. ¿La acción correctiva cuál sería? Rayar el Raspar. ¿Tirarla Sí. a la basura o Tirarla a la basura, rasparla un poco para A que ver si quede... como diría Homero, todavía sirve. Todavía sirve. A ver,
En resumen, sistema de control. Y en este caso, ¿el control es automático o es manual? Manual. Manual. Es manual. ¿Sí? Fíjense que existe una relación entre lo que se denominan sistemas de lazo abierto, ¿sí? Que no tienen realimentación, y esos sistemas suelen estar asociados a lo que es el control manual. ¿Bien? Por otro lado tenemos los sistemas de lazo cerrado, en donde el control está asociado, ¿no?, a control automático y no suele haber intervención humana. El control justamente lo genera de manera automática. ¿Sí? Mencioné el tema del semáforo. ¿El semáforo es un sistema de control manual o automático? Automático. Automático, es correcto. ¿Se les ocurre a usted algún ejemplo en el cual podríamos decir que el control ese pudiera ser manual? ¿De los semáforos o de otra cosa? De los semáforos, sí. Y capaz que hay alguna emergencia o hay algún evento, entonces se cortan los semáforos. No sé qué El tan manual, pero botoncito. tengo, Acá, ping. he visto semáforos donde el peatón puede presionar el botón para pedir para pasar, pero no sé si tiene timer eso. No, pero muy buen ejemplo por el hecho de que es justamente en ese caso la intervención manual y la verificación manual la que acciona y controla ese mecanismo. ¿Sí? Otro caso que yo mencioné en otra comisión es muchas veces donde uno encuentra, por ejemplo, ¿no?, semáforos siempre en verde, ¿sí?, en una avenida, y la luz de giro está siempre en rojo, a menos que uno se posicione con un vehículo y los sensores detectan, o por el peso del vehículo, y ahí podrían generar la posibilidad de la luz de giro. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sistemas de control, les dije antes, los tenemos todo el tiempo, todos los días, en situaciones desde las más sencillas hasta situaciones mucho más complejas. Por ejemplo, cuando ustedes rinden un examen, ¿estamos hablando de un sistema de control? Sí. Bien. ¿Y cuál sería la variable de entrada? Mm. Complicado. En realidad no es que sea complicado, simplemente es saber delimitar a qué nos referimos. Sería estar inscripto. ¿Alguna otra opinión? No. Miren, podemos pensar al examen con respecto al conocimiento del programa o contenido del mismo, ¿sí? Por ejemplo, variable de entrada. Pensemos en el examen de sistemas operativos, ¿sí? Eh, para rendir, ustedes deberían saber el contenido del apunte, del programa, que ¿qué es? Los 12 capítulos del apunte, la práctica y lo que sea en clase. ¿Bien? Ese sería el valor deseado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si conocen, Sí, sí. si tienen conocimiento de esa información, de alguna manera estaría en una cuestión de mecánica el hecho de decir, no hay forma de que no prueben, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la variable de salida? Nota del examen. Esperen, no. Antes del momento del examen en sí. Eso sería lo que se debería, o sea, el valor deseado, ¿no? Como si uno dijera, si estudio esto, está en el 100%. ¿Bien? La salida es el conocimiento actual. ¿Sí? O sea, ¿cuánto saben de lo que deberían saber? ¿Se entiende? Yo debería saber todo esto y la realidad es que sé, no sé, todo esto. ¿Bien? ¿Qué puede pasar? De nuevo, y que lo que se sepa realmente sea menor, por ejemplo, a lo que se debería saber.
O sea, la salida en este momento dado es diferente a la variable de entrada, o al set point, o al objetivo, o al valor deseado. ¿Sí? ¿Cuál sería en ese caso la acción correctiva? Estudiar más. Estudiar más. ¿Sí? Y si saben todo lo que deberían saber, acción correctiva, No hay. no hay. ¿Sí? ¿Se entiende? En ese caso, ¿el control es automático o es manual? Y manual. Ah, Manual. sí, manual. Bien. Cuando se hace una dieta, ¿estamos hablando también de un sistema de control? Sí. Bien. ¿Cuál sería la variable de entrada? La cantidad o calidad del alimento. En Bueno, realidad, insisto, ¿no? Hay que ver cuál es el límite o que estamos evaluando, ¿sí? Yo lo pensé, por ejemplo, como variable de entrada, determinar como objetivo, ¿no? El variable de entrada, el peso deseado. ¿Está bien? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál sería la salida? El peso logrado. El peso actual, exacto. En función de comparar el peso deseado con el peso actual, surge la acción correctiva. ¿Y cuál podría ser? restringir algo o la cantidad de algo. Bien, a ver, considerando para lo que vos estás mencionando de que el peso deseado es menor al peso actual, O aumentar, claro. claro, como acciones correctivas podría ser aumentar la cantidad de ejercicio, disminuir la cantidad de calorías, ¿sí? Si fuera al revés, que el peso actual es menor al peso deseado, sería justamente ingerir mayor cantidad de calorías. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, ¿el sistema de control es automático o es manual? Manual. Es manual, ¿sí? Bien, vayamos a ejemplos para introducir otros conceptos. Fíjense que ahora apareció dentro de los elementos que yo le menciono, que se identifican en un sistema de control, una variable de entrada, una salida. Hablamos de acción correctiva en función de qué hay que hacer o qué se debe hacer para justamente tratar de aproximar lo que se quiere, el valor deseado con respecto a la salida. ¿Sí? Quien se encarga de hacer esa comparación, quien se encarga, es un elemento en el diagrama que se llama comparador. ¿Sí? El comparador lo que hace es, como dijo, no recuerdo quién, pero fue el primero que contestó aproximando a una idea de definición de control, el hecho de censar ese valor y poder compararlo con lo que se deseaba. ¿Sí? Ese comparador compara justamente el valor deseado con la salida. De ese comparador, ¿sí?, surge lo que se denomina el error. ¿Bien? El error es la diferencia entre el valor deseado y el valor obtenido. ¿Bien? Generalmente los sistemas de posicionamiento están relacionados a lo que son sistemas de control. Y pensemos en algo sencillo como un ascensor. ¿Podemos tomarlo en función de lo que venimos hablando como un sistema de control? Sí, perdón la interrupción, creo que hay un chico en sala de espera. Ya lo admití, gracias por Listo, avisarme. perfecto. No hay por qué, gracias. El ascensor, sí. Se ¿Por controla. qué? Variable de entrada, El piso deseado. muy bien. Variable de salida, El piso al que llega. exacto. Si por ejemplo en la facultad presioné para ir al piso 3 y bajo en el piso 2, la acción correctiva, ¿cuál va a ser? Subir un piso más. Subir un piso. ¿Sí? Si presioné el 3 y bajé en el número 5, bajar 2 pisos. ¿Bien? De nuevo, ¿ahí el control es automático o es manual? Manual. Es manual. ¿Sí? Si bien esta no es una clase de teoría de control, hay elementos que estamos pasando por alto
y que en cuarto año van a ver que los estudiamos porque son muy importantes, en el sentido de que hasta ahora es como que en los ejemplos que estamos conversando solamente vemos el valor deseado, o sea, la situación a donde quiero ir, y por otro lado, el valor final, que es si llegué o no a donde quería ir. ¿Bien? ¿Cómo llevamos esto a los ejemplos o a algo relativamente cotidiano? Bueno, pensemos por ejemplo en el ascensor, en donde de la planta baja yo presiono el piso 3 y bajo en el piso 3. Podríamos decir que el proceso está controlado, ¿verdad? Correcto. Bien, pero ahora imagínense que ese viaje, desde que subimos al ascensor, apretamos el botoncito del piso 3 y llegó al piso 3, que ese viaje demoró 7 horas. Ya no 7 tanto. 7 horas para subir 3 pisos. ¿Podemos decir que está controlado? Sí, porque la salida coincide con lo deseado, pero 7 horas es una locura. Bueno, pero también si ustedes quieren, pensémoslo al revés. Que llega al piso 3 y que no tarda 7 horas, que tarda 7 meses. Ay, bueno, ahí está afuera. No, no, me refiero a una cuestión de escala, ¿sí? Coincidimos de que el error va a ser 0 porque, aunque tarde mucho, va a llegar al valor deseado, ¿sí? Pero dentro de los sistemas de control se estudia justamente parámetros o, El tiempo de respuesta. claro, el tiempo de respuesta, el sobrepico, cosas que hacen más a la otra materia. Un ejemplo lo podría dar al revés. Puse el piso 3, llego al piso 3 en un segundo. ¿Bien? Pero a lo mejor con un sobreimpulso, con una fuerza tan rápida que me lastimaría en el viaje. ¿Podemos decir que está controlado? A ver, llego al piso, pero no en las condiciones que debería llegar. ¿Se entiende? Sí, se va a entender. ¿Sí? Bien, otra de las cosas que estamos pasando por alto es que hablamos de el controlador, o sea, la acción correctiva. Eso en control lo hace un modulito, una parte del diagrama, un bloquecito, que se llama controlador. ¿Sí? Y el controlador reacciona, toma como entrada justamente el error. ¿El error de dónde surge? De la diferencia del valor deseado y la salida. De nuevo, ¿cómo llevamos esto a los ejemplos que fuimos dando para que sea más fácil de entender? ¿Alguno de ustedes tiene un auto o un familiar o un amigo con climatizador? Climatizador es ese que uno pone la temperatura y el auto está funcionando a esa temperatura. No, no. ¿Ninguno? Bien. ¿Con velocidad crucero alguno sí? ¿Ha manejado? Manejar sí, pero tener no. Todavía no. Bueno, pensemos esto. Si yo voy a 100 kilómetros por hora, ¿bien? Y me encuentro con alguna condición que hace que el auto se desacelere a 95 kilómetros por hora, antes creo que dije lo de la pendiente para arriba, la acción correctiva, la acción correctiva va a hacer que me acelere el auto en función de esos 5 kilómetros que tengo de diferencia. ¿Bien? ¿Está bien? Lo mismo era si yo voy a 100 kilómetros por hora, me encuentro con una pendiente, el auto se acelera, si quieren, a 105. La acción correctiva va a hacer que el auto se desacelere, frene, como lo queramos llamar, como para que me vuelva a llevar a 100 kilómetros por hora. En definitiva, fíjense que en los 95 o en 105 estamos hablando de una diferencia de 5 kilómetros por hora. Como es el error, se mide en valor absoluto, para lo cual no me importa el signo. ¿Sí? Pero lo que es interesante marcar en este caso, que la velocidad de respuesta
respuesta de esos 5 kilómetros, de diferencia entre el valor deseado y el valor real, al ser poco, ¿se entiende? Al no ser un valor extremadamente significativo, hace que el tiempo de respuesta sea de alguna manera menos abrupto, ¿sí? En cambio, si, por ejemplo, yo voy a 100 kilómetros por hora y tuve que frenar o lo que sea llevándolo a 60 y vuelvo a presionar el botoncito que me vuelva a llevar a 100 kilómetros por hora, la aceleración es mucho más rápida. ¿Y por qué se da eso? Porque en ese caso, los 40 kilómetros de diferencia, ese error de 100 y 60 que me da esos 40 de diferencia, es un valor muy grande, ¿sí?, que condiciona o repercute en la acción correctiva. ¿Se entiende el punto o no? ¿Se llega a entender? ¿Sí o más o menos? Más o menos. Más o menos. En Sí, ese caso, más o digamos menos, más o que menos. como que mientras más grande sea el error, más rápido va. Exacto, más grande es la acción correctiva. Claro. Le decía el tema de la climatización porque es un ejemplo bastante claro para el que tuvo la posibilidad de subir a un auto y verlo, de que, no sé, el auto, supongamos, está a 24 grados, ¿bien? 24 grados, hoy hace frío, entonces el ejemplo es más fácil de verlo al revés. Supongamos un día de mucho calor, el auto a 21 grados, cosa de estar fresco dentro del habitáculo, ¿bien? Uno puede bajar el vídeo, entra algo de calor, lleva 23 en lugar de 21, la acción correctiva del aparato es tirar un poco de aire frío para compensar esos 2 grados de diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si este mismo escenario nosotros lo planteáramos también con 21 grados de valor deseado y dejamos el auto 3 horas a la siesta al rayo del sol y cuando subimos al auto hay 34 grados, veríamos que el flujo de aire es mucho más fuerte. ¿Se entiende? Es mucho más fuerte porque en realidad se encuentra con que el error, producto de esa comparación de valor deseado y valor obtenido, es mayor. ¿Se ve? Sí, mejor. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Otra cosa que tampoco estamos considerando es el tiempo que requiere que el sensor detecte el cambio. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que detrás de un desfasaje entre las variables o la medición de la variable, suele haber un factor o ciertos elementos, eso se llama retardo en el transporte, en control, que hacen que no me entere de manera instantánea del cambio producido. Si quieren, a ver, para dar un ejemplo que todos hemos pasado, supónganse el agua de la ducha, ¿sí? Abrimos el agua caliente y sale muy caliente. Empezamos a abrir la fría, ¿sí? El agua sigue caliente. Le damos más a la fría, demora y después el agua ya pasa a estar muy fría. ¿Se entiende? No es instantáneo, inmediato la respuesta. ¿Se ve? ¿Sí o no? Bien. Bueno, fíjense que hasta ahora nombramos ejemplos que son de la vida cotidiana, muy, de alguna forma muy sencillos, pero nosotros les decía, ¿no? En el día a día interactuamos permanentemente con sistemas de control. ¿Cuál es un sistema que nosotros utilizamos muy seguido? ¿Cuál podrían mencionar? Control remoto. No, no, no. La alarma del celular. No, pero sí con el celular. Tiene tantas cosas
que no sé. Claro, no sé ni por dónde Las apuntar. notificaciones, el bloqueo. Pensemos en el sistema de posicionamiento. El GPS, chicos, ¿o no? Puede No lo ser. uso tanto. No, yo ¿Cómo claro, puede ser? tampoco. ¿Cómo puede ser? ¿Qué mejor ejemplo que poder definir valor deseado, quiero ir a tal lugar? Salida, tu ubicación actual. Acción correctiva, ir por tal y tal camino. En tiempo real, monitoreando si tenés que desviar, monitoreando qué distancia tenés. ¿Coincidimos o no? Sí, 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 se ¿Sí? entiende. Sí, sí. Imaginen un airbag de un auto. ¿Sí? A ver, fíjense lo importante, digamos, de los tiempos de respuesta. Supongamos que el airbag, muy lindo en el auto, y acciona las bolsitas a los 10 segundos de la colisión. ¿Sí? Pensemos en un marcapaso, que, no sé, duda, demora y acciona, no sé, a la X tiempo. ¿Bien? Seguimos con la salud, un respirador artificial. ¿Sí? A ver, en lo que es tecnología de los vehículos, les decía al principio de la clase que se nota que cada vez se van incorporando cada vez más y más y más y más. Eh, yo lo que he visto, ¿no? Por ejemplo, es el control de estabilidad. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es el control de estabilidad? Sí, sí. Bueno, Cuando, lo podés compartir para el que no lo sepa. cuando vos te desvías de tu trayectoria, de alguna manera brusca, automáticamente el sistema de control de estabilidad ajusta como las velocidades de las ruedas, o como que le aplica los frenos independientes de las ruedas y reposiciona el auto en la trayectoria correcta para evitar que te vaya por la banquina o por cualquier lado. A veces no sé cómo funciona con un diferencial o con el freno, eso no estoy muy seguro. Pero ponerle que vos estás yendo derecho o del norte hacia el sur y de golpe un volantazo o hiciste un aquaplaning porque había una agüita ahí y automáticamente el sistema, cuando se te desvía el auto, obviamente vos como ser humano los tiempos de respuesta tuyos no son tan rápidos, el sistema de estabilidad automáticamente aplica de vuelta, no sé si es por diferencial o por freno o una combinación de los dos, las correcciones necesarias a las distintas ruedas para que justamente se acomode de vuelta el auto sin necesidad que termine estrolado por ahí. No sé si Excelente. pero va Está por ese lado. clarísimo. Otro sistema que se suele ver en los vehículos, les digo, sistemas que han ido avanzando y que ya no necesariamente se ven en vehículos de gama alta, sino de gama quizás media, el sensor de lluvia. ¿Sí? Acciona el limpia parabrisas en función de un sensor que tiene que va midiendo con qué intermitencia está lloviendo. ¿Sí? Otro es el sensor de luces del auto. Se prenden y apagan en función de sensores que detectan el nivel de claridad. Sí, con Bien. células eléctricas. Otro, por ejemplo, es el sensor de carril. Bien, que Ese lo he probado, está buenísimo. yo, En mi Argentina auto, no funciona porque no hay carriles pintados. claro, mi auto no lo tiene, pero eh, lo he probado también en otro vehículo y es genial porque cualquier distracción, lo que sea que te saque del camino, automáticamente te conduce, te mueve el volante llevándote Sí, sí. Y lo hace nuevamente. súper suave. No es nada así tipo tuc, sino O- va tranquilo, ti, 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 y te tira ahí un mensajito como diciendo presta atención. Bueno, en el mismo vehículo, otra de las cosas que también experimenté es el control de velocidad crucero, creo que se le dice adaptativo, que básicamente es, Sí, como describimos antes, la velocidad crucero, pero
detecta la distancia que tiene con el vehículo que tiene adelante, y si el vehículo frena, por ejemplo, va a frenar automáticamente el nuestro en función de respetar cierta distancia. ¿Sí? Fíjense que nombramos eso, pero hay muchísimos sistemas de control y ni hablar en autos, de alta gama, ¿verdad? Yo siempre tuve la curiosidad de pensar, ¿no? Que si un vehículo podía tener eso, tantos sistemas de control y la cantidad que debería o debe tener un avión. O sea, debe ser inimaginable. Y la estación espacial esa que está, internacional, que está allá arriba. Bueno, eso no lo pensé realmente. Hasta el avión llegaba. Bien. Bueno, entonces, en resumen, estos sistemas están asociados, están muy relacionados, justamente, ¿no?, los de tiempo real, a sistemas de control. ¿Se entendieron más o menos los ejemplos? ¿Sí? Sí. Como para hacer una especie de resumen y pasarlo más rápido. Los sistemas sí se dividen en dos: lazo abierto y lazo cerrado. ¿Sí? Lazo abierto están relacionados generalmente al tiempo. Lazos cerrados están relacionados al control automático. ¿Sí? En el otro es con una intervención generalmente humana o un control manual. ¿Sí? Se definen lo que son problemas servos de reguladores bajo la diferencia de que en el servo uno indica el valor deseado, lo que quiere. Supongamos que el robot o el brazo del robot se mueva de la posición A a la B. ¿Sí? En el caso de los problemas que son reguladores, son sistemas que no tienen una entrada deseada, o sea, es como que ya están en equilibrio y es una perturbación, es algo lo que los saca de control. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de la temperatura, cuando ya estoy en ese equilibrio y alguien abre la puerta y me saca de ese equilibrio de temperatura. ¿Sí? O la subida del auto o la bajada del auto. Bien. ¿Qué se busca o qué se persigue ahí? Bueno, lo que se busca es que justamente, ¿no?, al tener una perturbación, algo que me sacó del equilibrio, ver de qué forma vuelvo a reducir el error a cero. Bien, de ahí surge la acción correctiva. Si hay algo que caracteriza por sobre todas las cosas a un sistema de tiempo real, es justamente que no persigue los objetivos que hemos visto en las otras 5 clases anteriores, de utilizar el hardware, maximizarlo, aprovecharlo. No interesa nada de todo eso. O sea, ¿qué interesa? La rápida respuesta. ¿Bien? Nos dice el apunte también que hay dos colas, una a lo mejor para captura de datos y otra para el procesamiento. Por supuesto, lo del procesamiento tiene una prioridad mayor. Nos dice el apunte también que o pone foco en cómo se capturan los datos, porque en un sistema de tiempo real los datos se capturan a través de sensores. ¿Bien? Otra característica que nos dice, o que puedo comentarle de estos sistemas, es que muchas veces están diseñados tanto para un hardware como para aplicaciones en particular. Con respecto a esto, yo no tengo demasiada experiencia, pero podría solo compartir que en sistemas o empresas relacionadas a la salud, por ejemplo en el tema de la parte de oftalmología, me tocó interactuar con un equipo de estos para algo de tema láser. Y lo que me llamó la atención primero es encontrarme con un sistema operativo de Nutrasoft, pero la realidad es que cuando quise, a ver, lo que está en las manos de uno, ¿no? Ponerlo dentro de una red, configurarlo dentro de un servidor de correo para que los resultados se disparen por correo. Bueno, en resumen, me encontré con que ese sistema operativo le faltaban muchísimas funciones. Cuando llamé a la marca, me dijeron que en realidad no es un sistema operativo estándar, ¿sí? Fue diseñado justamente para ese hardware y para esa aplicación en particular. ¿Bien? ¿Qué más para decirle de estos sistemas? Bueno, define a su corazón en cuanto a procesamiento. ¿Qué más? A ver.
Bueno, creo que les hice, ya con los ejemplos les hice un resumen bastante completo. ¿Alguno quiere comentar algo, preguntar algo? ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende. Sí. Más sobre el final, ¿viste? A veces es difícil identificar cuál es la variable esa de entrada y demás. Bueno, ¿Se entiende? a ver, para eso, insisto, ¿no? Esto lo vamos a charlar nuevamente en teoría de control, pero por lo menos se entiende y por qué es como que fueran un mundo aparte los sistemas en tiempo real. ¿Bien? Adquisición de datos, eh, menciona que son siempre vienen de procesos externos, ¿sí? Lazo abierto, lazo cerrado, ya lo comentamos. Eh, la actividad siempre es disparada por eventos aleatorios externos. La actividad de procesamiento de dichos eventos debe ser completada en un estrecho margen de tiempo. La utilización del hardware es menos importante, o sea, no es importante en comparación a lo que es la respuesta. Acá menciona que podemos recibir información o obtener demanda de información tanto de una especie de terminal como de un dispositivo centralizado, ¿sí? Y acá se llama periférica o central. Para darle una referencia de esto, yo conocí los sistemas, alguien mencionó antes el PLC, yo conocí los sistemas de SCADA en el año 2006. Era en una empresa de actividad agropecuaria y me llamó la atención el encontrarme con un tablero de la marca Siemens, grande como una pared de un salón de la facultad, ¿sí? Eso manejaba un montón de cosas de los hilos, la humedad, temperatura, un montón de factores, y a unos 400 metros, a través de una fibra óptica, había un tablerito del tamaño de un cajero bancario que hacía exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, eso justamente, a eso se refiere esta parte, ¿sí? Tanto de iniciativa central o iniciativa periférica. Profe, lo de SCADA justamente se utilizan mucho en lo que es distribución de energía eléctrica, en transmisión y distribución de energía eléctrica. Sobre todo Bueno, hay un docente, transformadoras, ¿no? miren, hay un docente de la cátedra, ustedes no lo conocen porque él da en otra comisión, que trabaja justamente en la EPE, al lado del sector del sistema SCADA. Así que es correcto. Bien, es tal cual. A mí lo que me sorprende, hay una empresa también, ¿no?, que hace relacionadas, por decirlo, a lo que es la parte de construcción, y también tiene un sistema SCADA, y lo que me sorprende a mí es la velocidad de, o sea, cómo está todo en línea, ¿sí? Esta empresa tiene capitales extranjeros, y cuando hay un parámetro, un factor, una alerta en el SCADA, no es que a los 3 días, che, mirá, estoy viendo el log y acá me parece que se desconectó, es instantáneo. ¿Me explico? O sea, realmente son sorprendentes. Bueno, ¿en qué se usa? Línea de montajes, oleoductos, funciones críticas de paciente, el uso de tránsito, tráfico aéreo. ¿Bien? Acá hablamos de los sensores, esto sí lo estudiamos en cuarto. Se necesita convertir, o tener un convertidor analógico digital para interpretar las señales. Bueno, la flexibilidad, manejo y análisis de interrupciones. Acá un ejemplito gráfico. Características comunes del software. Bueno, esto es bastante sencillo de leer, cómo se llama el corazón del sistema en tiempo real, QManager. Hay algo que sí les quiero mencionar. Acá lo del hardware y el sistema operativo adaptado. ¿Vieron lo que les dije de este equipo médico? No son sistemas operativos estándar. ¿Bien? Es lo que les quiero remarcar de acá. Se lo voy contando hasta que lo encuentre. Es cierto que se trata de evitar, como dijo un compañero, por una cuestión de velocidad, la intervención humana, ¿sí? Sin embargo, muchas veces en este tipo de sistemas, el último recurso, ¿sí?, es el humano.
entiende? ¿Cuándo? Y tranquilamente cuando falla algo de hardware. ¿Se entiende? Pensemos, por ejemplo, el caso ese de la velocidad crucero adaptativa. Todo, a ver, todo funciona, todo muy bien, va a una velocidad constante, va a ir disminuyendo en función de lo que hace el de adelante, pero como dijo uno de los compañeros, si yo rozo el freno del auto, se acabó todo el sistema de control, el auto frena, ¿se entiende? ¿Sí? Eso está, ya lo voy a encontrar. Sí, sí. Otra que estaba pensando que si agarra una curva a una velocidad que no conviene agarrar y el auto trata de mantener esa velocidad, te vas al zanjón. Sí, también es relativo pensar que uno frena en una curva, ¿no? Durante la curva. Claro. Eh, a ver si lo encuentro. Bueno, esto que les dije no lo veo acá a simple vista. Ujú. Bueno, a ver si lo encuentro y si no, seguimos para no. Acá. Normalmente la aplicación tiene el control del equipo. Se desprende de la CPU al finalizar la ejecución, bla, bla, bla. Eh, no, yo buscaba la parte de la intervención humana, que es cuando menciona el fallo, y es lo que no veo. Bueno, no lo encuentro a simple vista. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿No? ¿Se entendieron? Los sistemas en tiempo real. sí, sí. Igual falta ¿Sí? una lecturita más ahí. Meter un No, bueno, ratito más ojo, de- el apunte lo tiene bien desarrollado. Esto es una especie de hilo conductor y por lo menos transmitirles el, qué sé yo, el entusiasmo por ese tipo de sistema en particular. Bueno, procesamiento batch. Este concepto de procesamiento batch o en lote está relacionado al modo de acceso a los servicios del sistema. ¿Bien? ¿En función de qué? De cómo agrupaba los teletrabajos en función de la conveniencia del centro de cómputo. Los ubica dentro de lo que es la segunda generación, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros estudiábamos y mencionábamos que el problema grande de la época era el tiempo que requería correr un trabajo? Tiempo que estaba de alguna manera separado en lo que era el montaje, ¿sí? El tiempo operativo, y por otro lado la ejecución. Por un lado el operador, por otro el programador. ¿Se acuerdan? Todo eso, de alguna manera, influenciaba o influía en este tiempo de retorno, este TAT. Ustedes ya lo calcularon, ¿no? Si me dijeron que están en práctica el capítulo 6, o no, o todavía no. ¿Les suena? A mí no, pero yo conté la clase pasada, así que no sé si lo vimos. Bueno, No lo recuerdo. este tiempo, cuando vean práctica de capítulo 6, justamente es desde que se inicia un trabajo con todas las demoras que puede haber en el medio, solicitudes de entrada y salida, tiempo ocioso. Bueno, es el tiempo que tarda desde que se inicia hasta que finalmente termina. ¿Bien? Ese es el tiempo de retorno. Dentro de los sistemas batch podemos nombrar tres: serie simple, multiprogramación básica y avanzada.
Los de serie simple más conocidos fueron Fortran Monitor System, IBSys y IBJOB. ¿Qué funciones traían? Control string, soporte de entrada y salida, reubicación de programas, independencia de periféricos, encapsulamiento de máquina por medio del sistema operativo. El primero, Fortran Monitor System, se desarrolló para el equipo IBM 709. Acá, si bien dice que fue un sistema exitoso y no era dificultoso, marca como desventaja que solamente funcionaba en lenguaje Fortran, pero permitió, o sea, mostrar procesamiento batch. Ahora, me había quedado con la idea del ejemplo. Esto, ¿se acuerdan cuando veíamos el capítulo número 1 y yo mencionaba, ¿no?, en alguna diapositiva, de esos equipos que se usaban como interfaz para hacer esa lectura fuera de línea, que hablaba del pequeño IBM, ¿sí?, que se lo hice quizás googlear y era una computadora gigantesca? Bueno, esto es de esa época, ¿sí? Da un ejemplo de cómo funcionaba el Fortran Monitor System. Acá se ve la parte del programa, la parte de identificación del mismo. ¿Bien? Dice, durante esta fase de ejecución no existían funciones de monitor residente, tampoco el concepto de programa no linkeado. De esta manera, un programa en ejecución tenía completo control sobre el hardware. ¿Bien? O sea, directamente era sobre el hardware. No existía concepto de estado de control y operaciones privilegiadas. Otro sistema de serie simple, IBSys y IBJOB, fue el más desarrollado de todos esos sistemas. Generalizaba los conceptos de Fortran Monitor System, lo que pasa que este ya incorporaba 3 lenguajes, Fortran, COBOL y MAP. Da ejemplos de lo que traía. El monitor base de IBSys contenía función residente de soporte de entrada y salida, posibilidad de almacenamiento, una interfaz para IBJOB, y el monitor de IBJOB constaba de un intérprete de sentencias de control, un cargador responsable de asignación de dispositivos del programa, una biblioteca de rutinas de control. En este sistema de serie simple, las tablas de asignaciones de periféricos, que en el anterior, en Fortran Monitor System, se tenía acceso desde el editor, ahora eran manipuladas por el operador mediante tarjetas de control. Este fue un paso importante en la independencia de periféricos. ¿Por qué? Porque las funciones de carga y asignación en los sistemas actuales estaban separadas, y en este tipo de sistemas su fusión se justificaba, ya que la memoria y periféricos son asignados al mismo tiempo y los programas se conservan para toda su vida activa. Si hablamos de conservar recursos para toda la vida activa de un programa, ¿de qué tipo de asignación estamos hablando? Esto lo vimos en la clase pasada en capítulo 4. Asignación estática, ¿se acuerdan? Que vimos asignación estática y dinámica. ¿Sí? ¿Les suena por lo menos? ¿Sí o no? No. No, más o menos va. Bueno. Aún en los distintos esquemas de dinámica y estática veíamos ventajas y desventajas de cada uno. Terminamos dando un ejemplo de clasificación de técnicas como aging y staging. ¿Se acuerdan? No, pero creo que yo no estaba. No, yo tampoco. No, no No recuerdo puede ser. la unidad 4. No Claro. puede ser. La unidad 4 era la que nos cuenta los tiempos del sistema operativo. Compilación, combinación, demanda, selección, activación. ¿Sí? Sí, sí, que describe los tiempos. Claro, preprocesamiento, procesamiento. Bueno, No me acuerdo, sinceramente, de nada de eso. pero lo vimos, yo les puedo asegurar que lo vimos. Me comí la clase, profe, por eso no le puedo responder. Bueno, se hace un repaso sobre spooling. En spooling recuerdan que se tomaba
para hacerlo más claro, ¿no? El disco como ese buffer de gran tamaño que permitía lectura y escritura. Acá menciona, ¿no?, que fue en la década del 60, con la aparición de los discos rígidos. Se logró mayor variedad de dispositivos de almacenamiento, capacidad significativa de memoria auxiliar, posibilidad de direccionamiento directo a memoria auxiliar, ¿bien? Y dentro de lo que es la multiprogramación, ¿se acuerdan lo que era multiprogramación? Esto lo vimos la clase pasada, pero también lo vimos la anterior y también la anterior. ¿Alguno se acuerda lo que era? Sí, no sé cómo explicarlo, pero sí. Bien, a ver, la diferencia con los sistemas, a ver, cuando aparece multiprogramación, se habla de que se produce el cambio en la generación de los sistemas, ¿sí? Cuando los que nombré antes de serie simple eran de segunda generación, acá tenemos algoritmos de tercera generación. ¿Cuál es la diferencia? Acá la tenemos. En los de serie simple, el sistema atendía de un trabajo por vez, es decir, que si tengo que atender dos, yo tengo que esperar a que termine el primero antes de poder atender el siguiente. Justamente gracias a la multiprogramación, cuando un trabajo se detiene, ¿sí?, por necesidad de consumo de entrada y salida, o la razón que sea, yo le doy CPU al siguiente, para lo cual puedo tener muchos programas para ejecutar simultáneamente. ¿Bien? ¿Les suena, no? Sí, sí. Sí, que permitía ejecutar programas en paralelo, digamos. Claro, ir intercambiando y dando CPU al programa que lo necesita mientras el anterior está en espera. ¿Qué características tiene la multiprogramación básica? Bueno, requiere un importante trabajo de planificación fuera de línea, posee administración rígida de memoria, con particiones fijas, posee una gestión de conmutación de CPU sencilla, con un mínimo esfuerzo para balancear la utilización de recursos del sistema, y posee asignación de archivos y periféricos de los programas, válido durante toda la vida activa de los programas. Acá está lo que dije antes. Esto es asignación estática. Menciona acá que se habla de multiprogramación básica porque se usaba en pequeños equipos que no eran capaces de soportar una administración de recursos algo compleja, ¿sí? Eso surge, digamos, con lo que es la multiprogramación avanzada. Acá la memoria estaba dividida en particiones definidas en el momento de la instalación, y los compiladores y ensambladores traducían los programas para que sean ejecutadas en una de esas particiones fijas. Esto márquenselo, esto por favor márquenselo, este párrafo, porque suele ser o fue alguna vez pregunta de examen. Que en multiprogramación básica la memoria sea un recurso crítico significa, o quiere decir, que tengo remanente capacidad de otros recursos, sea canales o CPU, suficientes como para atender una carga adicional del trabajo sin tener una disminución sensible del tiempo de respuesta. ¿Qué es lo importante de esto o por qué lo menciona acá? Porque cuando nosotros lleguemos a la parte práctica de nuestro capítulo 6, nos vamos a encontrar con que un ejercicio cualquiera, dentro de la planificación de CPU, se va a resolver de forma diferente de acuerdo al tipo de sistema operativo. ¿Y por qué es eso? Bueno, justamente porque hay sistemas operativos que van a intentar maximizar el uso de canales, ¿bien? Y otros que van a intentar maximizar el uso de CPU minimizando el tiempo de respuesta. O sea, una respuesta inmediata. En definitiva, vamos a jugar con estas variables, ¿bien? Pero esto es para otros sistemas operativos. Por eso lo menciono acá. Acá la memoria es el recurso crítico en este tipo de sistema operativo. ¿Bien? Multiprogramación avanzada. Bueno, la diferencia está en el grado de administración de recursos que
nos da el sistema operativo, ¿sí? Los sistemas multiprogramación avanzada son sistemas desarrollados como soporte a grandes máquinas y al ser usados en ámbitos donde la carga de trabajo es impredecible y diversa. Características que tienen, se las resumo acá: cierto grado de administración dinámica de memoria, cierta posibilidad de compartir código, considerable elaboración de los sistemas de bibliotecas, desarrolladas estructuras de envío de trabajos, cierta dependencia de la gestión del operador, a pesar de la sofisticación de la planificación de las tareas. Acá, miren esto, a ver si lo recordamos. Acá el operador tiene la capacidad para detectar el nivel de multiprogramación, cambiar las prioridades, cancelar trabajos y colocar trabajos en la cola de espera. ¿Sí? La tendencia actual es disminuir la intervención del operador, pero estas características que menciona acá, cuando hagan el repaso, van a ver que de alguna manera lo vamos a relacionar con los tiempos que mencionamos antes, ¿no? De selección, ¿sí? De demanda y selección. Bien, por último, elaboración de mecanismos de asignación de CPU, incluyendo la heurística con el objeto de mejorar dinámicamente la respuesta. ¿Saben o recuerdan lo que es la heurística? No, no realmente. Como que busca un patrón, puede ser. Bien, la heurística, a ver, claro, es como que busca un patrón, pero para dar un ejemplo asociado a algo visto, ¿se acuerdan cuando mencionábamos sistemas de tiempo compartido y el quantum de tiempo, esa fracción de tiempo que se asigna, y hablábamos de mecanismos de planificación? Mencionábamos que hay determinadas situaciones donde uno intenta predecir cómo va a ser la ráfaga, de cuánto tiempo va a ser la próxima ráfaga de CPU. Como esa información no la puedo tener a futuro, lo que hago es analizar el pasado, ¿sí? O sea, estudiar, observar cuál fue el comportamiento anterior a los fines de intentar predecir o pronosticar el comportamiento futuro. ¿Bien? A eso se refiere con esto. Bueno, a ver, sigamos. Cambiamos de sistema. Tiempo compartido. Tiempo compartido es aquel cuya intención principal es distribuir la carga de procesamiento entre un conjunto de usuarios asociados, cada uno a una terminal de entrada y salida, brindando a cada usuario la imagen de tener una computadora dedicada para soportar sus demandas de servicio. Fíjense esto. Los objetivos principales de un sistema de tiempo compartido son brindar un servicio efectivo a que esté disponible y una respuesta eficiente a los requerimientos. Aunque hay muchas similitudes entre lo que es multiprogramación batch y tiempo compartido, tal como por ejemplo los mecanismos de conmutación de CPU, la diferencia radica entre uno y otro en los objetivos que persiguen. Esto es importante. En los sistemas de multiprogramación en lotes, el objetivo es la máxima utilización del equipo. ¿Bien? En los de tiempo compartido, la pronta respuesta al usuario. Procesamiento de transacciones. Existen sistemas operativos orientados hacia aplicaciones online, donde coexisten características tanto del sistema operativo en tiempo real como de tiempo compartido. ¿En qué se asemejan en cada uno? Bueno, en el sistema de tiempo real, la semejanza se da porque están desarrollados para atender la ocurrencia de determinados eventos y en general a la relativa pobreza de los algoritmos de administración de recursos. ¿En qué se asemejan al tiempo compartido? En que cada transacción que ingresa al sistema proviene de una terminal o de un usuario, ¿no? Cuando hace una consulta. En un sistema de procesamiento de transacciones es común que se permita procesar la transacción hasta su finalización, ¿bien? O por un periodo de tiempo determinado. Pero acá está la diferencia con tiempo compartido. Si el procesamiento no se completa en ese periodo, la transacción se aborta, en lugar de suspenderla, ¿sí?
Recuerden que en tiempo compartido se definía el quantum, esa fracción de tiempo, y se le iba asignando a cada una de las terminales. Si alguna no llegaba, en función de su necesidad, a procesar de acuerdo al quantum preestablecido, se interrumpía y lo que quedaba restante pasaba para la siguiente vuelta. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, multipropósito. Podemos definir un sistema multipropósito como aquel que posee atributos o el atributo del que cualquier método de acceso y uso, sus subsistemas, son soportados de la misma forma y con igual eficiencia que el sistema en que fueron desarrollados. Generalmente estos sistemas poseen características comunes como administración dinámica de recursos, soporte de memoria virtual y permiten diferentes formas de acceso. Procesamiento distribuido. Es un sistema constituido por varios procesadores. ¿Bien? Poseen la característica de la especialización de funciones, es decir, cada nodo posee un conjunto de funciones particulares, pero combinados brindan la totalidad del sistema. ¿Bien? En los sistemas de procesamiento distribuido se sugiere el hecho de que una aplicación ha sido diseñada para servirse de una familia de procesadores, de manera tal que solo ciertas funciones de la aplicación se ejecutan en cada computadora. Un ejemplo clásico de este tipo de sistema lo constituyen los cajeros automáticos. ¿Bien? Bueno, una clase a lo mejor un poco más larga de lo habitual. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, se entendió. Después, aproveché recién a fijarme rápido así en las anotaciones y los apuntes, busqué un poco rápido la unidad 4 y usted tiene 100% de certeza que lo dio con nosotros esa clase, profe, y que no se está confundiendo con otra comisión. Pero también le pregunté a otros chicos y también todos dicen, no me acuerdo, y por ahí, yo no me acuerdo nada, pero de nada de la unidad anterior de la 4. Miren, yo tendría que revisar. Yo doy en varias comisiones, ¿sí? Tendría que revisar si... a ver, estoy tratando de hacer memoria. Lo que pasa que, insisto, al dar yo en tantas comisiones, sería más fácil. No, obvio, más vale, ¿no? No, pero por eso es tratando de buscar el punto. Si alguno de ustedes recuerda si la clase pasada vimos capítulo 2 o capítulo 4. ¿Se entiende? Sería poco probable, me parece poco probable que yo haya dado el capítulo 2. ¿Por qué? Porque una introducción, luego capítulo 1, luego capítulo 2, y diría que hemos tenido más de 3 clases. Yo sé que lo último registro que tengo en mi cabeza era que íbamos a ver el 4 sin saltear el 3, salteando el 3, porque el 3 era como resumen o algo por el estilo, era como que resumía varias cosas y que íbamos a ver el 4. Y ahí quedó mi memoria, por eso me empecé a ver Ojo, y miré la punta. Lo último que recuerdo es lo de multiprocesamiento. Eso fue lo último que tengo en memoria. Claro, Sí, yo pero eso, como multiprocesamiento, chicos, multiprocesamiento está en todos los capítulos. Sí, tanto nada. Pero no. También está en el 1, o sea que no nos sirve. Pero quédense tranquilos que yo de alguna forma lo puedo controlar. Y en caso de haber salteado, sin querer por supuesto, el capítulo 4, lo damos la clase que viene. O sea que no se hagan problemas. Yo porque me quedé medio mal, digo, justo había que ver la 4 para este y como que me quedé medio... Bueno, la ventaja de alguna manera, la ventaja es que el capítulo 5, al ser la clasificación de sistemas operativos, por supuesto tiene relación con temas anteriores, pero no es tan secuencial por el hecho de que los sistemas en tiempo real no se ven en capítulos anteriores, ¿me explico? Tampoco de los distribuidos transaccionales, para lo cual, de alguna manera, ¿no? Lo que se da y se estudia en el capítulo 4, digamos que está más que nada asociado a sistemas operativos batch a tiempo compartido. ¿Sí? Perfecto, me quedo más tranquilo entonces. Pero bueno, les pido a ustedes, ¿no? Si tienen o las clases grabadas o un poco el cronograma. Insisto, creo que es un poco más fácil para ustedes porque me tienen solamente a mí en la teoría y a mí sin querer, al dar en 5 comisiones, se me puede pasar tranquilamente.
Sí, por eso. Pero bueno, de la forma que Profe, sea. yo por eso me quedé como con la duda, dije, me fui a fijar todo rápido, chequeé, digo, no, estoy Sí, seguro. hay un tema, es que A nosotros mí me hubo cuesta, dos semanas claro, seguidas que no tuvimos clase, una por las votaciones, Y otra otra por eso. por como el cumpleaños de la Ah, el día de la facultad, UTN, algo el día de así, la sí, verdad. UTN, y no sé si hubo algo más, te digo. Eh, no sé si nos enganchó también mesa de examen. Hubo como 3 clases más o menos que no dimos bueno, nada por insisto, distintos. no se hagan problema que de alguna forma le buscamos la vuelta para... El resto de las comisiones, esta semana dio capítulo 5. Si hay un desfasaje en una clase con ustedes, no se preocupen, que lo vemos la clase que viene, y de última la de proceso, en vez de hacerla en 2 clases, la hacemos en una sola. O sea que en ese sentido no se Muy hagan bien. ningún problema. Y encima, el 7 de octubre no tienen clase. Eso nos avisaron hoy. 7 y 8 no hay clase. Sí, Eso la por semana que viene no hay mesa. La semana que viene hay mesa. La semana que viene hay mesa. O ¿No es sea, mañana lo de las mesas? Estoy confundido yo. no, Es no, no. escalonado. Claro. O mañana viernes, después la semana que viene jueves, después miércoles. El jueves que viene yo tengo mesa de teoría de control. O Claro, sea perdón. que, exacto, Mañana hay mesa y el jueves que viene, está bien. tal cual. Nos veríamos el jueves 23. Bueno, insisto, les pido disculpas por haber salteado una clase y la que viene vemos la clase del 4 y si tienen un poco de tiempo y paciencia, también parte de la del 6. ¿Les parece? Bueno, sí, por supuesto. ¿Eh? Sí, perfecto. Eso nos pone a la misma altura del resto de las comisiones. Bueno, Obviamente le pegamos la al legalidad. al margen, ¿se entendió lo de hoy? Sí, sí, sí. Los Sí, sí, sistemas sí. de tiempo real En son tiempo real, sí. lindos y Está bueno. los distribuidos también. Los sistemas distribuidos, probablemente, casi seguro, del año que viene, tengan mucho más peso porque las bibliografías un poco más nuevas desarrollan mucho toda esa cuestión y cómo se sincronizan y el manejo de coordinación de los mismos. Así que este año no, pero son sistemas que van a ser al menos de estudio en mayor profundidad desde el año que viene. ¿Eh? Bueno, chicos, que pasen buen día mañana y buen fin de semana. Muchas gracias, profe. Igualmente para Buen fin de ustedes. Gracias, igualmente. igualmente. Mucha Gracias, suerte profe. mañana en el que rinda. Nos vemos. Chao, 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 gracias. chao. Nos vemos. Chao, chicos.